Hola Miss, mi nombre es Ana Limones, estoy cursando el quinto semestre de comunicación con usted y le voy a hablar sobre la historia de Frankenstein. Bueno, es un libro que yo había leído ya anteriormente cuando estaba en preparatoria, de hecho yo tengo el libro chiquito, pero como nunca había escuchado un audiolibro, entonces quise como que para recordar mejor la historia, escuchar algo del audiolibro. Bueno, la historia es escrita por Shelley. Mary Shelley es una mujer. Esta historia nace porque era como que un reto que tenían ella y sus amigos sobre quién escribía una historia de terror que pues más genial, ¿no? La que diera más miedo. Entonces la de ella fue la que ganó. Ella escribió la mejor historia. Y bueno, Frankenstein, el libro comienza cuando un navegante que va hacia el Polo Norte desde Alemania, creo, se topa con Víctor Frankenstein, quien es un científico, y se lo encuentra moribundo, entonces Walton lo rescata en su barco y Víctor empieza a contarle su historia. Le empieza a contar algo de su historia de vida y comienzan a indagar sobre su infancia. Bueno, Víctor siempre le gustaron las ciencias, la escuela, aprender desde que era un niño. Su mamá había muerto y su familia había adoptado a una niña de la que él siempre estuvo enamorado. Bueno, entonces cuando Víctor está como en la universidad, él quiere, para no sentirse solo, quiere hacer un amigo, ¿no? Quiere crear una compañía, sí, crear un acompañante, mejor dicho. Yo pienso que era lo que él tenía, ¿no? En su corazón, en su mente, que su idea era crear, pues, a un amigo. Entonces él comienza a reanimar un cadáver y comienza a crear a alguien con restos de otras personas, dándole vida con energía, con electricidad. Y cuando este nace, cuando se crea la vida, Víctor se queda asombrado por lo que había hecho y arrepentido. Se arrepiente de su creación porque lo veía muy mal, le causó miedo y asco, supongo que sintió también, por lo que decide abandonarlo y huir. En su trayectoria, él huye y se topa con su mejor amigo, que es Henry, y entonces después le hablan, le dicen que su hermano había fallecido, y a lo que él se regresa a donde estaba, a donde él vivía, y culpan al ama de casa injustamente, al ama de casa donde vivía el hermano de Víctor, porque creen que ella fue la culpable del asesinato, entonces la mandan a la horca. Después Víctor se dio cuenta de que el verdadero culpable del asesinato de su hermano había sido su creación, que había sido Frankenstein, el monstruo que él había creado, pero él no hace ninguna declaración al respecto, no habla sobre él, no le dice a las autoridades. Por eso mandaron injustamente a la horca al ama de casa. Eh, Frankenstein había huido y había estado espiando a una familia que también había huido porque sí tenían creencia musulmana. Entonces Frankenstein empieza a espiarlos y se da cuenta de lo que hace un humano para sobrevivir, ¿no? Los observa para aprender lo que ellos hacen, como eh, dormir, lavar, cocinar, comer. Él quiere aprender lo que ellos. Era una familia de un padre ciego y pues su demás familia. Y después Frankenstein empieza a entablar conversaciones con el padre ciego, aún después de que su familia le decía a su papá el tipo de persona con la que estaba hablando, ya que Frankenstein era muy atemorizante por su apariencia física, entonces toda la gente le huía, le tenían miedo. Y bueno, eh, después él quiere buscar
a Víctor, a su creador, para enfrentarlo, para enfrentarse con él, cuando lo abandonó y todo. Entonces se va en busca de él. Se va en busca de él y le pide una compañera, le pide que le cree una compañera porque él se sentía solo, quería compañía, quería tener a alguien. Entonces a lo que Víctor pues como que duda en hacerlo o no, pero trataron, sí, de hacer un tipo de trato eh, para que él la hiciera. Frankenstein se iba a ir. Entonces Víctor comienza a hacer su creación, otra creación que iba a ser la compañía de Frankenstein, pero casi al terminar se da cuenta de que está creando otro monstruo, entonces se arrepiente y no quiere volver a caer en lo mismo, por lo que, por lo que para la creación. Entonces se deshace de los restos de la compañera que había estado haciendo. eh, y eso hace que Frankenstein se llene de rabia, de coraje, de sentimiento y quiera vengarse de Víctor por no cumplir su promesa. Se da cuenta también, después se da cuenta Frankenstein de cómo había sido él creado, de, y de que la gente lo empezaba a ver mal. Siempre vio como que le tenían miedo porque su apariencia era fea, era atemorizante, y entonces él sabía que era feo y que daba miedo, entonces él quería vengarse de Víctor y de su familia. Después pasa el tiempo y encuentran al mejor amigo de Víctor, que es Henry, lo encuentran muerto también y lo culpan a Víctor. Lo mandan a una corte, le van a hacer un juicio y logra defenderse, entonces le sale inocente Víctor, pero él sabía quién había sido el asesino de su amigo, que había sido su propia creación, Frankenstein. Entonces, cuando pasa todo lo del juicio, lo que a él lo mantiene con esperanzas, a Víctor, es que va a casarse con la persona de la que siempre estuvo enamorado. Entonces eso es lo que lo llena como que de esperanza y de vida. Así que sigue con sus planes de matrimonio. Tenía miedo de que también Frankenstein le fuera a hacer algo a su prometida, pero aún así él sigue con sus planes de boda. Después Frankenstein asesina a la prometida de Víctor, la estrangula uh, hasta su muerte. Y cuando Víctor se da cuenta, entonces eh, se llena también de coraje, de tristeza y quiere ahora el venganza también contra Frankenstein, así como Frankenstein quería venganza contra Víctor. Entonces se preparan para un segundo enfrentamiento y, y bueno, más adelante es cuando ellos se vuelven a ver, que se enfrentan nuevamente. Víctor está moribundo, que es cuando lo encuentra Walton, el navegante, y le cuenta su historia. Y de entre la nada sale Frankenstein hacia Víctor, hacia su creador, queriendo pues terminar de asesinarlo, ¿no? Víctor ya estaba moribundo, entonces Frankenstein le cuenta ahora su versión a Walton, el navegante. Después de contar su versión, Víctor muere y Frankenstein desaparece entre la niebla y las olas y todo, creyendo que también pues iba directo a su muerte, que también así como Víctor murió, pues a lo mejor nos quedamos con la idea de que Frankenstein también iba directo a su muerte también. Y bueno, esto lo podemos relacionar con el romanticismo oscuro por lo que trata ello, porque es una historia de terror, de miedo, de tragedia, de cómo mm, imaginándonos, no sé, yo creo, viajando en ese tiempo, yo creo que todos cuando leemos o escuchamos un libro nos transportamos al momento, nos imaginamos el lugar. Entonces yo
yo sí me imagino que era como que un lugar triste, oscuro, por lo que podemos relacionarlo con el romanticismo oscuro. Y bueno, también algo muy importante que esto, no sé, yo me pongo a pensar en que si esto lo trajéramos ahorita, a pleno siglo XXI, aquí a México, donde estamos nosotros, con esta tecnología, cómo hubiera sido tal vez diferente, ¿no? La historia de Frankenstein aquí con nosotros. Porque bueno, es como si conviviéramos con alguien con alguna discapacidad o que sea diferente a nosotros. Lo que es diferente a nosotros, yo creo que como sociedad siempre no, nos va a asustar algo que no sea igual o parecido a nosotros, así como en ese tiempo lo fue para Frankenstein, la sociedad lo rechazaba por su apariencia física, por su aspecto, y adentrándonos más al libro, a la historia, podemos ver que Frankenstein sentía porque él quería aprender a pesar de que él no necesitaba aprender lo que los humanos hacían. Él decidió querer aprender, quería una compañía porque se sentía solo y que incluso la gente, el cómo a lo mejor pudo ser doloroso para él porque incluso la gente lo rechazaba, como en la parte de la historia que rescata a una niña y aún así a él quieren dispararle. Y bueno, yo creo que también podemos ver la poca empatía que a veces tenemos como personas solo porque alguien no piensa o no es como nosotros. Y esto yo creo que aplica en todo. Es un libro que a mí me gusta y me llena de como que de nostalgia. Hasta me dan ganas de llorar cuando lo escuché y cuando lo leí, y ahora que también lo estoy recordando porque yo siento que Frankenstein pues estaba como en un tipo, mm, a lo mejor en una situación de depresión por, porque no entendía, a lo mejor no entendía el por qué no lo querían, el cómo hasta su mismo creador ni siquiera le dio la oportunidad de conocer lo que había creado y también desde un inicio lo rechazó. Eh, y bueno, es una historia muy interesante, yo la recomiendo mucho. No es un libro muy largo y todos podemos rescatar algo de ahí, podemos aprender algo de ahí. Y bueno, Miss, esto es todo lo que yo quiero aportar y muchas gracias.